decía yo de que este capítulo 16, como veíamos el viernes pasado, es un capítulo que a simple vista pareciera no tener mucha importancia doctrinal. Sin embargo, resumiendo, podemos ver el corazón de Pablo, la humanidad de Pablo, la humanidad cristiana diríamos, y su afecto hacia todos aquellos nombres que hasta aquí han sido mencionados. Y en medio de esa despedida o de ese saludo, hace una conclusión y dice: saludaos unos a otros con un beso santo. Le decía yo de que esta es una demostración de afecto que es siempre importante, que podamos nosotros no apagar, que podamos ser afectuosos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y en medio de este saludo final, motivado por el Espíritu Santo sin duda alguna, porque yo creo firmemente que es el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia para escribir lo que escribieron y de la manera que lo escribieron. En medio de este saludo, como que hubiera una interrupción, como que se quebrara lo natural de la carta, y hace una advertencia bastante firme, sin excusas. Habla firmemente acerca de algo que es sumamente importante que la iglesia de Cristo pueda tener en mente y no se olvide. Quiero leerle lo que leímos juntos en la versión traducción lenguaje actual, para sentar un precedente de más actualidad en este lenguaje. Dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Pero el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios, y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. El apóstol Pablo consideró necesario, le marco, consideró como una necesidad en medio de estos saludos, advertir acerca de estas enseñanzas dañinas, estas enseñanzas nocivas y peligrosas. Y algo muy importante es que en medio de esa demostración de amor que tiene hacia la iglesia en Roma, ese amor genuino que él tiene, que está dispuesto a perdonar lo malo, de la misma manera tampoco va a tolerar ni va a aceptar lo malo. No lo va a ignorar ni lo va a aceptar. Una de las cosas que tenemos que comprender en la vida es que los problemas no se resuelven simplemente con que los comprendamos o podamos entender cuál es el problema. Hay muchos problemas en el círculo de nuestra vida que entendemos cuál es el problema, pero no los hemos resuelto. Y problema no resuelto es problema abierto. Es decir, no es suficiente nada más con entender el problema: o esto está pasando por esto y por esto y por esto, y se debería de hacer esto y esto, pero mientras no se haga, sigue siendo un problema en todas las áreas de nuestra vida, y en la iglesia no es la excepción. Por eso el apóstol en medio de todo esto considera, y le repito, bajo la guía del Espíritu, bajo la inspiración del Espíritu, que es el que inspiró a estos hombres a escribir lo que escribieron de la manera en que lo escribieron, hacer ese corte en el saludo e insertar esta advertencia. Por eso es que el verdadero amor es un amor que, aunque sabe perdonar, es un amor que, aunque
está dispuesto a perdonar, no va a aceptar ni va a ignorar lo malo. 1 Corintios capítulo 13, donde habla acerca del amor, dice en el versículo 6, en la segunda frase, que el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Por eso es que el mensaje del evangelio en algunos momentos va a golpear a aquel que está caminando mal, pero es necesario que golpee lo que está malo, motivado por el amor. La demostración más real de que uno tiene un genuino amor por una persona que va rumbo al infierno es decirle que a menos que vaya en el camino correcto va a parar en el infierno. Esa es la demostración genuina. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que el amor genuino se alegra con la verdad. Si no, no es un amor genuino. Pues es simplemente cualquier otra cosa, pero menos un amor genuino. Por eso es que el apóstol Pablo, en medio de todo esto, habla acerca de algo que es importante para que se cumpla el versículo 20 que nos gusta tanto decir. Y que lo decimos a veces en tono de una fe agresiva. Señor, aplastará pronto a Satanás. ¿Really? ¿De veras? ¿De veras se va a cumplir eso en la vida de la iglesia? ¿Que el Señor va a aplastar pronto a Satanás? Cuando a veces es una iglesia que está totalmente fuera del marco doctrinal, hipertolerante a lo malo, al pecado, y que no tiene el celo por la verdad de actuar de acuerdo a lo que el Señor ha dejado en su palabra. Yo estoy seguro que Dios nos ha llamado a atacar a los predicadores, pero sí nos ha llamado a defender la doctrina. Si hay una responsabilidad en cada uno de nosotros es defender la doctrina cristiana. Y si eso va a causar en algún momento enojo, molestia, división, pues ¿qué podemos hacer? Es la palabra de Dios y el interés máximo de todo predicador no debiera ser dar una buena disertación, caer bien a las personas, sino caer bien a aquel que lo envió a predicar, que es Dios. Y en este caso, entonces, cuando vemos esta característica, tenemos que entender lo peligroso que es, y creo que en todos los tiempos ha estado eso como una amenaza a la iglesia de Cristo. Pero en el tiempo que nos ha tocado vivir, quizás se ha hecho más conocido por, voy a decir yo, la ventaja que tenemos de la comunicación, que ahora cualquier cosa es muy fácil comunicarla por medio de la tecnología, las redes sociales, el internet. Y así como puede ser una bendición para dar lo bueno, también las malas enseñanzas, la doctrina que está apartada de la verdad de Dios, es conocida y es bastante diseminada, se expande. Mateo 24:24 dice el Señor Jesús, esto lo dijo el Señor Jesús actuando como profeta, dice que se levantarán falsos cristos. Recuerde usted que la palabra Cristo quiere decir ungido, es decir, una persona que va a tener características, vamos a poner esto, sobrenaturales o extraordinarias. Dice que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Este pasaje tiene una, voy a decir yo, doble apreciación, porque a mi punto cada pasaje solamente tiene una sola interpretación, pero nuestras apreciaciones pueden ser distintas.
Por eso si algo es peligrosísimo en la palabra, es venir y decir, para usted, ¿qué significa ese pasaje? Eso es lo peor que podemos hacer. Para mí, de acuerdo a mi punto de vista, puede significar lo que yo quiero que signifique. Pero no es lo que yo piense que signifique, es lo que significa el pasaje y yo debo de ajustarme a lo que el pasaje dice. Entonces, algunos han apreciado aquí y dicen de que los escogidos pueden ser engañados. Sin embargo, ahí estamos hablando de algo que no hace sentido, porque si soy escogido por Dios, será imposible que sea engañado. Lo que está hablando el pasaje es de que va a haber tal cantidad y tal proyección de engaño, de que si fuera posible, ese mismo engaño alcanzaría también a los escogidos. Pero el punto que está marcando acá es que va a haber un engaño a tal magnitud y a tal fuerza que el Señor lo profetizó, que iba a venir acompañado de grandes señales y grandes prodigios. Hechos 20, del 27 al 32, habla y dice de esta manera, el apóstol Pablo: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Oía a alguien que decía que conoció a un pastor en una oportunidad. Usted sabe que hay denominaciones en donde rotan a los pastores. Y entonces dice que este pastor le dijo: yo estoy 2 años en un lugar, luego 2 años en otro lugar y 2 años en otro lugar, y así he pasado mi ministerio. 2. Y le decía, tengo simplemente 24, ¿cuánto sería en este caso? 52 por 2 es 108, ¿verdad? 104. O no, al contrario, él decía, tengo 52 mensajes nada más, decía. Ni siquiera 104, 52 mensajes. Uno para cada fin de semana, para cada domingo. Los predico 2 veces en cada lugar donde estoy y ahí he terminado mi labor y ahora que me manden a otro lugar. Y le decía a esta otra persona, y entonces, ¿qué pasa con Hechos cuando dice que hay que predicar todo el propósito de Dios? Y la respuesta de ese otro predicador fue, sí, pero eso es lo que la Biblia dice, pero yo considero predicar lo que es necesario en cada lugar. Esa mentalidad puede existir. A veces quizás uno puede acomodarse y en lugar de indagar cuál es todo el propósito de Dios, escoger sus 52 mejores mensajes y decir, bueno, con esa la tengo hecha, ¿no? Sin embargo, ese no era el propósito de Pablo. Dice que les dijo a ellos: no rehuí declarar a todos vosotros el propósito de Dios. Y les dice, tened cuidado. Mire, con lo primero que se tiene que tener cuidado es con uno mismo. Tener cuidado o tened cuidado de vosotros. Ahí le está hablando obviamente a los líderes. Y les dice, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. No buscó otra expresión que fuera políticamente correcta. No buscó otra expresión que no fuera a golpear tanto. No, literalmente dijo, van a levantarse lobos feroces. Nosotros obviamente no tenemos tanto contacto con esa imagen, pero el enemigo número 1 de las ovejas son los lobos, ¿no? Dice, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre
todos los santificados. Es decir, que hace una advertencia real el apóstol Pablo en su despedida en el libro de los Hechos acerca del peligro que iba a venir de lobos feroces, lo dice él, falsos maestros que se iban a levantar, cuya intención era simplemente devorar al rebaño. Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 8, sobre este mismo principio. El apóstol Pablo habla y dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, que el peligro acerca de un falso evangelio, una falsa doctrina del reino de Dios, siempre ha existido en la historia de la iglesia de Cristo. Por esa razón es que uno de los milagros más grandes, que nosotros lo tenemos en nuestras manos, pero pocas veces quizás le damos la conciencia que merece, es la preservación que ha tenido la palabra de Dios hasta estos días. Cómo se ha mantenido este libro todavía. El día de hoy sigue siendo el libro más traducido, más vendido y más leído en todo el mundo. Porque Dios ha querido que así sea. Han habido imperios, hombres, movimientos filosóficos, políticos, sociales que han querido destruirlo. Sin embargo, no han podido porque es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, 14 y 15, cuando habla acerca de que Dios iba a dar ministerios para que trabajaran en la iglesia como los líderes, como los formadores, por el Espíritu de Dios. Dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Doctrina es enseñanza. En otras palabras, para que ya no creamos hoy esto, mañana lo otro, pasado mañana otra cosa nueva. Para que ya no seamos como niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Vea cómo la palabra utiliza el lenguaje. Dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Artimañas es otra palabra como estratagemas también, que son como tácticas. Por las tácticas, artimañas o estratagemas engañosas del error, sino que hablando, una vez más, hablando la verdad en amor. Por eso es que cuando alguien pregunta, vamos a pensar que yo me atrevo a preguntar en algún momento algo, voy a pensar algo sencillo, algo sencillo. Haga de cuenta que yo vengo y le digo, hermano, de verdad que cómo tengo yo el pelo de grueso y así de amplio, ¿verdad? Dígame la verdad. Y usted dice, ay, pastor, y usted me dice, ay, sí, pastor, viera cómo le ha crecido. Viera, hermano, lo que me... Pero cuando yo me expongo a la verdad, tengo que saber que en un momento quizás la verdad no me va a gustar. Pero la verdad me va a ubicar. Por eso le digo, hermano, mire, yo tengo una responsabilidad, y la responsabilidad es que Dios, al terminar y bajarme yo de aquí, Dios me diga, hiciste bien. Obviamente no quiero golpearlo, no quiero ofenderlo, no, yo lo amo, hermano. Lo amo de veras con todo mi corazón. Pero la demostración más grande del amor es tratar de dejarse usar para que lo que realmente es la verdad de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Por eso dice aquí que dejemos nosotros de ser niños y no podamos ser movidos por las astucias, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjese que cuando
Pablo habla en Romanos, viendo aquí la advertencia que pone, desde el versículo 17, dice en el versículo 18, que estos falsos maestros, dice que, versículo 18 de Romanos 16, dice que son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Esclavo de su propio apetito. Y yo sé que aquí ninguno lo vamos a reconocer, pero muchos, si no todos nosotros, somos esclavos de algo, de algún apetito carnal. Y con esto no estoy hablando yo de fornicación, lascivia, puede haber. Pero voy a hablar, por ejemplo, la falta de dominio propio para ciertas malas costumbres que tenemos. Por ejemplo, hablemos de algo muy simple que pueda pasar. Nos hace mal algún tipo de comida. Sabemos que no debemos pasarnos en eso, pero sin embargo, si no nos miran, nos va a pasar como la del niño, ¿verdad? ¿Quién se comió el pastel de chocolate? Dice, yo no fui, con toda la boca llena de chocolate. A veces usted sabrá, por ejemplo, uno sabe a veces y dice, no, ya comí, ya tengo que estar lleno porque no mido 2,50 metros y peso 350 libras de músculo, ya tengo que estar bien. Pero todavía a veces hay cierto deseo, cierto craving, ¿verdad? Y usted dice, y ahorita ya no voy a hacer nada porque ya son las 9 de la noche. Lo que tengo que hacer es ir a acostarme. Y hay una lucha interna, ¿sí o no? Ahí no dicen, ¿cómo no como? ¿No? O por ejemplo, un panito más, o una tortilla más, o el extra postre más. Esas situaciones, ¿verdad? Que son cosas muy sencillas. Estoy hablando de cosas sencillas que quizás nos reímos, pero también hay otro tipo de cosas más complicadas, espirituales, que causan el mismo efecto en nosotros. Y es de que le hablo esto porque dice que estos hombres son esclavos de sus propios apetitos. Hermano, padres, ustedes que son padres, el padre que le da todo lo que el hijo pide, a mi concepto, por lo que puedo ver en la Biblia, no es un buen padre. El otro día hablaba con un jovencito así, ligeramente, y bueno, los padres sabrán quién es y felicito por eso. Me dijo, estoy trabajando y estoy costeando mis propios estudios. Mire, solo porque era público el asunto, no le había dicho, te aplaudo. Y aplaudo a los padres, por eso. Cuando se le da todo a uno, uno no logra apreciar y uno se malacostumbra, creyendo que es merecedor por su linda cara o su esbelta figura. Una de las cosas que más paz han traído a mi alma, se lo digo con todo mi corazón, es llegar a reconocer que yo merecedor de nada soy. Y eso ha traído a mi vida una actitud de poder ser agradecido por lo que tenga. Pero cuando a veces decimos, ay no, pero es que yo merezco algo más, hermano, entonces casi le puedo garantizar, nada nos va a satisfacer. Aún vamos a querer manipular a Dios, no queriendo ajustarnos a lo que su palabra dice. Porque estos hombres, estos falsos, dice que van a ser esclavos, son esclavos de sus propios apetitos. Y por esa razón es que manipulan con palabras falsas, suaves y lisonjeras. Dice que engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quién es una persona ingenua? Hermano, mire, yo le compartía uno de estos días, por ejemplo, yo pasé mi niñez en un pueblo. Quiera que no, en un pueblo, voy a decir yo, la gente es más inocente, o en aquel tiempo era más inocente, era más sana. De repente a los 8 años, 7, 8 años me llevan a la capital, a la ciudad, y pude ver un cambio de viveza. Le voy a decir algo, es muy distinto ser académicamente inteligente, porque hay personas que pueden ser académicamente inteligentes, puras A,
A más en las notas, pero en las relaciones con otros pueden ser bien bobos, hermano. En lo que se llama street smart, nos tontean fácilmente. Nos pueden cuentear, por no usar otra palabra que es más pesada, ¿verdad? En relación a eso. Y hay gente que en la escuela no la hace, pero en la calle son pero buenísimos. A esos no les dan, como dice el dicho, atole con el dedo. Saben, no, ese te está tratando de vacilar, te está tratando de engañar, te está diciendo una mentira. Usted no lo va a reconocer porque ninguno podríamos tener ese valor, creo yo. Decir que alguna vez nos han engañado vil y descaradamente. Y caímos, hermano, en una trampa, pero tan terrible, pero es porque así es, hermano. A veces uno es ingenuo en esas situaciones. Déjeme decirle que en algo que no podemos darnos el lujo de ser ingenuos es en la doctrina que estamos aprendiendo. No podemos ser ingenuos en eso. Tenemos que ver si es lo que la palabra lo dice. Tenemos que ver si es una doctrina real, porque estamos poniendo nuestra vida, nuestro futuro eterno, en el seguir esta enseñanza. Por eso es que la extravagancia es una característica de los falsos maestros. Filipenses 3, del 18 y 19 habla y dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando. Vea el apóstol Pablo, que para mí que era un hombre fuerte, hermano. Yo literalmente creo que el apóstol Pablo no lloraba por cualquier desprecio, cualquier situación, hermanos. Creo que era un hombre probado. Pero sin embargo, al ver esta situación, escribiéndolo, lloraba. Y dice acerca de esta situación, Filipenses 3, 18 y 19, dice que muchos andan, como os lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga esa frase, enemigo de la cruz de Cristo. ¿Qué significa cruz? Sufrimiento. El que quiera desarrollar un ministerio y sacar el elemento de sufrimiento, por favor no lo haga. Hermano, en el ministerio, en el servicio al ministerio, va a haber etapas de sufrimiento. Es lindo poder recibir y demostrar el amor, pero como dice Corintios, el amor es sufrido. Hermanos, en la formación del corazón pastoral que Dios ha hecho en estos años en mi vida, le podría decir yo, es rara la noche en que uno puede acostarse, decir, todo está tranquilo, todo está bien. Porque siempre hay algún miembro que está sufriendo. Y si un miembro sufre, uno sufre. A veces he llegado a la comprensión, Señor, pero no es mi culpa, pero ¿por qué fregado me afecta? ¿Por qué? Sin embargo, esta clase de falso maestro, dice, la intención es simplemente para sus propios deseos, apetitos. Por eso el apóstol Pablo en esta situación llorando, habla, dice, estos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es su perdición, mire, cuyo Dios, con D pequeña, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Y recalca, remacha, cierra, diciendo esta frase que lo comprime todo, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Creo que amplía más este concepto. Dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace.
cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Pareciera como que aquí está hablando de un delincuente que está siendo juzgado en los tribunales. No, está hablando de gente que está detrás de los púlpitos. Está hablando de gente que le gusta el halago, le gusta la atención, le gusta realmente nada más la posición de honra, donde el sufrimiento no. Y entonces podría yo, y es donde viene esta frase que es para mí una de las peores frases que a veces la gente cree, dice, está así porque anda mal. Está así porque algo hizo. Yo le he predicado la verdad. Yo le he hecho el camino correcto. Está así porque quiso. Es que sí es muy fácil de poder uno sacudirse del sufrimiento emocional que se debe tener mientras todos estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Dice que hay gente que piensa solo en las cosas terrenales, que trabajan para sus propios apetitos solamente. Y Pablo, al ver esa actitud, como le digo yo, no está hablando de la gente del mundo, está hablando de gente que está en un liderazgo en la iglesia de Cristo. 2 Timoteo capítulo 3, verso del 6 al 9 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas, y está hablando aquí acerca de falsos maestros y falsos profetas en el contexto, dice 2 Timoteo 3, 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aquí déjenme hacer una pausa. Las doctrinas de la gracia de Dios, les voy a decir, no son muchas. No son muchas. Lo que pasa es de que son bastante profundas, diría yo, amplias. Y por eso es que quizás usted me va a oír decir un mensaje y usted va a decir, ese mensaje ya lo oí. Sí, yo también ya lo prediqué. Pero es necesario que lo recordemos. Es necesario que lo afirmemos. Es necesario que se nos meta en el corazón. O dígame usted, ¿cómo nos formaron nuestros padres? ¿Con una vez que nos dijeron, pórtate bien? ¿O usted tiene ángeles de hijos que con una vez que les digan nada más, ni se lo dice, se lo escribe nada más, pórtense bien y ellos se van a portar bien? ¿Verdad que nos tuvieron que enseñar? Recordar, advertir, redarguir, es lo que Pablo dice a Timoteo, redarguye, reprende con toda paciencia e instrucción. Es decir, cuando yo vengo y le voy a decir hoy tengo una revelación, iglesia, que ni Pablo la tuvo. Cuentos, hermano. La revelación que el Señor quiso que la iglesia tuviera ya está en su palabra. Debemos de crecer en el conocimiento de esta revelación y en la manera y en la medida que nosotros meditemos en su palabra, como dice el Salmo 1, seremos bienaventurados el que medita en su ley de día y de noche. Y seremos bendecidos, porque vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Yo creo que la palabra del Señor cambia, es poderosa para generar en nosotros, porque Hebreos 4:12 dice que es viva y es eficaz. Y algo vivo va a causar algún efecto en nuestras vidas. Y aquí dice que este tipo de personas con este tipo de carácter están siempre aprendiendo. Pero mire la característica, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, es como una comezón de oídos a lo nuevo, a lo impresionante, a lo misterioso. Y si yo tengo una audiencia que lo único que le gusta es lo misterioso, lo nuevo, entonces me voy a inventar cuentos de hadas. Me voy a inventar fantasías y usted va a salir fantasiosamente confundido, pero feliz, porque es lo que le llama la atención. Pero cuando vamos a la palabra del Señor hay muchas cosas, que lo que la palabra del Señor es recordándonos lo que está establecido, que está equivocado, o lo que está establecido, que está bueno. Dice, y así como Janes y Jambres
se opusieron a Moisés, de la misma manera estos hombres se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. La palabra de Dios habla que estos hombres están reprobados en lo que respecta a la fe. En otras palabras, no tienen una fe verdadera, es una fe falsa. Dice que en su momento esa insensatez va a ser manifestada. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, le leo acá. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Nota cómo la palabra de Dios, no solamente en un versículo, sino en todo el Nuevo Testamento, nos advierte acerca de falsos profetas, de falsos maestros, de falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y es un problema real, que no basta solamente en saberlo, sino que en algún momento se tiene que tener una actitud. Y es lo que podemos ver en el versículo número, dice 17, Romanos 16, 17, mire la actitud, dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, dice, y que os apartéis de ellos. Es decir, si alguien está metiendo una doctrina falsa, una herejía, ¿cuál es la actitud que debería de tener un genuino cristiano? Apartarse. No, pero vea qué buena gente es. Es ahí donde nosotros queremos ajustar nuestros sentimientos y nuestras emociones al mensaje de la Biblia. Así como 2 o 3 domingos le hablaba yo, o más, acerca de que el corazón, dice la palabra, que es engañoso. Y no meramente el corazón de los impíos, porque sigue siendo el mismo corazón, que está todavía batallando con esas situaciones de pecado que todavía tenemos nosotros dentro de nosotros. Si yo comienzo a percibir qué es de Dios y qué no es de Dios de acuerdo a mis emociones, estoy perdido, hermano. Por eso ha quedado la palabra de Dios. Depende cómo nos levantemos, así va a ser ese día, cómo vamos a percibir si Dios es bueno o si Dios está contento o no está tan contento con nosotros. A veces nos levantamos de malas sin saber por qué. Y pueden ser muchos factores, hermanos. ¿Hace eso que Dios cambie? No, Dios no cambia, es el mismo siempre. Dios es el mismo siempre. Su evangelio es el mismo siempre. Entonces no puedo yo venir y querer entender el mensaje de la palabra del Señor, el plan eterno de Dios, de acuerdo a mis emociones. Mis emociones tienen que ajustarse a la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Pero cuando habla sobre esta situación tan grave es porque es importante. Judas, en su único capítulo, versículo 11 al 13, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro, mire cómo siempre habla de avaricia, de sus deseos solo por lo material, habla de por lucro. ¿Sabe que yo escuché una enseñanza en algún tiempo donde cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, si tienes sustento y abrigo, con eso conténtate. Y alguien defendiendo esa doctrina de los extremos, que para mí es lo que la doctrina de la prosperidad no debería llamarse así, sino de los excesos. Decía: pero eso se lo dijo a Timoteo nada más, no se lo dijo a toda la iglesia. Entonces,
todo lo demás que está en la carta a Timoteo era solo para Timoteo también y nada para la iglesia. No, hermano, cuando se lo está diciendo a Timoteo, lo está diciendo porque se aplica a todos nosotros. Al mismo Timoteo le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Será que eso se lo está diciendo solo al líder? No, a todos que son parte de la iglesia de Cristo. No que el dinero esté malo. El dinero, si Dios le da y lo usa usted bien, es una bendición. Lo necesitamos. Pero cuando yo amo el dinero, todo lo miro con signo de dólares, todo a ver qué es lo que puedo sacar, hermano, de cualquier situación, ahí está mal ya, porque se ha enraizado en mi corazón. Eso se aplica a todos. Y la palabra del Señor nos dice, no solo a Timoteo, a todos, con que tengamos sustento y abrigo, contento. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Y cuántos tienen que ponerse hoy o un techo donde llegar hoy? Entonces no hay razón por la cual estar triste, ¿verdad? Sí, pastor, pero no tengo el carro que quiero, la casa que yo quiero, no, me dijeron. Ahí estamos en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Ya yo le dije el secreto, si usted me lo quiere agarrar, pues amén. Hermanos, no se los voy a decir a ustedes, pues a la iglesia que está bien lejos por allá. Ustedes no son merecedores de nada. Lo que les caiga, sean agradecidos. Ahora vuelvo aquí. Cuando yo puedo tener esa actitud, voy a tener genuinamente una actitud de agradecimiento. ¿Se recuerda cuando era niña usted? Y le daban un caramelo y que brincaba. Ahora le dan un caramelo. Miserable dulce con que me quiere contentar. Habla sobre esto y le digo yo creí que el capítulo 16 me lo iba a echar en una pasada, ya vámonos, ¿verdad? No puedo salir de esto. Pero dice aquí, Judas 11, con esto terminamos, aunque tenía más, pero seguimos otro día. Dice, Judas 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Dice, estos son escollos, una versión en inglés dice hidden rocks, o stains, o manchas, escollos o manchas, o rocas ocultas en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Mire, nubes sin agua quiere decir que prometen, pero no cumplen. Hoy después de esto usted va a ser bendecido, su vida va a cambiar. Le recalco, creo, se lo digo con todo mi corazón, que Dios sigue hablando. Pero no todo lo que percibimos viene de Dios. Y tenemos que ser, óigame bien, muy desconfiados de nuestras emociones. Yo le comentaba el otro día, cuando yo tengo la oportunidad de dormir, especialmente cuando salgo así de vacaciones, que me desconecto en lo que puedo de la iglesia. Ahí sí digo, como me dijo un pastor la otra vez, que él lo que decía era, me voy, le decía a los líderes. Si alguien se enferma, oran por él. Si se muere, lo entierran. Entonces fíjense que me pasa algo curioso. Y es que lo que vivo, sueño. Si estoy viendo alguna película, en la noche la sueño. Se lo comento muy seguido a mi esposa. Veo o alguna situación y la sueño. Entonces, que yo vaya a confiar en mis sueños. ¡Ja! Depende qué me digan, qué me cuenten. De repente los sueños, yo digo, Dios me está hablando. No, yo desconfío en mis emociones. Soy yo. Estoy aprendiendo a confiar y a poner mi vida en la palabra del Señor. Nunca me ha fallado, nunca nos va a fallar, no la palabra de Dios. Y aquí en este caso, fíjese que dice acá de que eran nubes sin agua. Por eso esas promesas de que el Señor me dijo, de este momento su vida cambia totalmente. Hoy sale nuevo. Y usted todavía tiene pecados que no ha podido vencer. Hermano, ¿cómo va a ser eso?
Todavía tiene situaciones que anda cargando. Pero ahora porque fue con el hiperprofeta y le dijo que hoy sale nuevo, entonces usted va a salir nuevo. Todavía con ese tremendo rencor y rencilla en su corazón. No, Señor. Vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor me dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. That's between you and God. Su soledad en su intimidad. Usted y yo que nos conocemos muy bien. Porque no hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Decimos, Señor, trata. Y cuando Dios a través de su palabra y su espíritu va tratando a nosotros, entonces sí, Dios va a cumplir lo que en su palabra está. Pero estas nubes sin agua, dice que llevadas por los vientos, árboles de otoño. Ya sabe usted que árboles de otoño, aquí lo aclara, sin fruto. Mire usted cómo quedan los árboles ahora, ¿verdad? Me decía un hermano la otra vez que la primera vez que vino a Nueva York y vio todos los árboles así como se ponen, no ahorita, sino que unos meses después. Dijo, wow, aquí puro árbol muerto hay. Porque parecen árboles muertos. Árboles de otoño, dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido revelada para siempre o reservada para siempre. Cuando habla de estrellas errantes, mire, una de las características de esas estrellas errantes es que dan luz por un ratito nada más. Y nadie sabe dónde van a parar. Si algún día le dicen a usted, parece estrella errante, le están diciendo que brilla solo por un ratito y no sabe para dónde va. Así dice, son esas estrellas errantes. Dice, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Déjenme nada más terminarle con esto. Oramos y nos vamos. Habla de 3 personas. Caín, que Caín era del maligno, dice la palabra de Dios, 1 Juan 3:12. Y tenía obras malas. Usted sabe que Caín fue el que mató a Abel porque tenía una envidia por la bendición que Abel tuvo por la obediencia de Abel. Era del maligno. Habla también aquí que tiene la característica de Balaam, que Balaam era un profeta que se vendió la palabra de Dios por los regalos de Balac. Se vendió. Y habla también de Coré, que fue un hombre que rechazó la autoridad. O sea que la palabra de Dios claramente dice que toda autoridad es puesta por Dios. No, yo soy siervo de Dios y a mí mi jefe no le va a decir, ese impío jefe que yo tengo no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Es la autoridad puesta por Dios. Termino con esto, 2 Corintios 11 del 13 al 15, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Oiga esta frase, servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces cierro mi Biblia y le pregunto, ¿por qué interrumpió Pablo el saludo final de Romanos para hacer una advertencia? ¿Será que es necesario que estemos alertas en este tiempo? La Biblia es clara y hay muchos más pasajes que hablan sobre eso. Tenemos que estar vigilantes sobre esta gran realidad. Por eso tenemos que amar la doctrina cristiana. Oremos. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque tenemos acceso